Expuesto lo anterior, se procede a verificar si el medio de impugnación satisface los requisitos previstos en los artículos citados. Forma: el medio de impugnación se presentó por escrito ante el Consejo Estatal Electoral. En el mismo consta el nombre del actor, sus generales, el carácter con el que lo promueve, así como la firma del recurrente. Se identifica el acto impugnado, se mencionan los hechos y agravios y se ofrecen las pruebas correspondientes. De igual manera, se señala domicilio para oír y recibir notificaciones, además de la persona autorizada para tal efecto. Oportunidad: el medio impugnativo se promovió dentro del término de los 4 días contados a partir del día siguiente en que se tuvo conocimiento del acto, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Justicia Electoral, siendo que el recurrente tuvo conocimiento y el 25 de octubre del presente año del acto impugnado por medio de notificación personal. Y el recurso de revocación se presentó el 29 de octubre del año en curso. Por tanto, el medio de impugnación fue presentado en el plazo legal establecido al efecto. Legitimación: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Justicia Electoral, el presente recurso solo puede ser instado por aquellos quienes cuenten con un interés legítimo por causarle agravio la resolución o acto a impugnar. En la especie, Óscar Carlos Vera Fabregada, en su carácter de presidente y de representante propietario del Partido Conciencia Popular ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuenta con interés legítimo. Personería: tal condicionante se encuentra satisfecha toda vez que el promovente, Óscar Carlos Vera Fabregada, tiene acreditada ante este organismo electoral su personalidad con el carácter de presidente y de representante propietario del Partido Conciencia Popular. Tercero, acto impugnado: el dictamen en forma de resolución de fecha 25 de octubre de 2014, aprobado por unanimidad de votos por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, mismo que le causa perjuicio a los intereses que represento y por virtud del cual tuvo a bien tener por aprobado y registrado el convenio de coalición presentado por el Partido Revolucionario Institucional, representado por el ingeniero Joel Ramírez Díaz, el Partido Verde Ecologista de México, representado por el licenciado Manuel Barrera Guillén, el Partido Nueva Alianza, representado por el profesor J. Dimas Sagaón Hernández, para que en esas condiciones participen de forma única y exclusiva en el proceso de gobernador constitucional del Estado y fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa de los distritos electorales quinto, sexto, noveno, 12º y 15º, de conformidad con el documento presentado el 22 de octubre del 2014, en alcance a la solicitud de registro presentada inicialmente el 16 de octubre de 2014 con las modificaciones a los mismos. Cuarto, sobreseimiento. Este Consejo considera que se actualiza el supuesto de sobreseimiento contenido en el numeral 37, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral, porque el recurso de revocación que nos ocupa carece de materia, como se explica a continuación. En el citado artículo 37, fracción segunda del citado ordenamiento legal, se establece que procede el sobreseimiento del medio de impugnación cuando la autoridad responsable emisora del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte la resolución. Cabe mencionar que la citada causal de sobreseimiento contiene 2 elementos, según se advierte del texto del precepto. Uno, consistente en que la autoridad o el órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y otro, que tal decisión genere, como efecto inmediato y directo, que el medio de impugnación quede totalmente sin materia antes de que se dicte resolución en el medio respectivo. Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de ésta, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio para llegar a esa situación. Es pertinente señalar que los medios de impugnación tienen por finalidad resolver una controversia de intereses mediante una resolución que debe emitir una autoridad autónoma e imparcial. Es preciso señalar que un presupuesto indispensable para todo proceso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio que en la definición de Carneluti es el conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Esta contraposición de intereses jurídicos es lo que constituye la litis o materia del proceso. Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, porque deja de existir la pretensión, el juicio queda sin materia y por tanto se pierde el objetivo de resolver el litigio. Ante esta situación, conforme a derecho, cuando en la especie se actualiza lo anterior,
lo procedente es dar por concluido el medio de impugnación mediante el dictado de una resolución de desechamiento de la demanda, siempre que tal situación se presente antes de la admisión de la demanda, o bien mediante una resolución de sobreseimiento si la demanda ya ha sido admitida. Ahora bien, aun cuando en los recursos que en materia electoral se promueven para controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la forma normal y ordinaria de que un medio de impugnación quede sin materia consiste en la que ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o resolución impugnado. Ello no implica que sean estas las únicas causas para generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se produce el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 34/2002 de la compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente. Improcedencia: el mero hecho de quedar sin materia el procedimiento actualiza la causal respectiva. El artículo 11, apartado 1, inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone a primera vista de dos elementos: A, que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y B, que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, solo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial, es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carneluti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda o de sobreseimiento si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado. Esto no implica que sea este el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento. En este sentido, en la tesis citada se precisa que la razón de ser de la mencionada causal de improcedencia se concreta al faltar la materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente innecesario iniciar o continuar la instrucción del juicio electoral promovido. Ahora bien, en el presente asunto, el partido político Conciencia Popular impugna el dictamen que aprueba la solicitud de registro de convenio de coalición flexible que suscribieron los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para postular candidatos que contenderán en el proceso electoral local constitucional 2014-2015. Sin embargo, el 18 de noviembre del presente año, el Tribunal Electoral del Estado notificó a este Consejo, mediante el oficio número 357/2014,
la resolución en copia certificada dictada dentro del expediente número TESLP/RR/04/2014 relativo al recurso de revisión promovido por el Partido Acción Nacional en contra del dictamen que aprueba la solicitud de registro de convenio de coalición flexible que suscribieron los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para postular candidatos que contenderán en el proceso electoral local constitucional 2014-2015. Dicha resolución revocó el referido dictamen. Para una mejor comprensión se transcribe el resolutivo tercero de la citada resolución. Tercero, se revoca la aprobación del dictamen relativo a la solicitud de registro del convenio de coalición flexible que suscribieron los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para postular candidatos que contenderán en el proceso electoral local constitucional 2014-2015, realizada en el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2014. De lo anterior se advierte que el acto reclamado ha quedado insubsistente, por tanto el presente asunto queda sin materia, actualizando la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 37, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral. Las documentales públicas consistentes en el oficio número 357/2014 de fecha 18 de noviembre del presente año y las copias certificadas de la resolución referida, en términos del artículo 42, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral, para este Consejo tienen pleno valor probatorio. Al haber revocado el Tribunal Electoral del Estado el 18 de noviembre de 2014 el acto impugnado en este recurso de revocación, lo procedente es sobreseer el presente medio de impugnación, ya que se ha quedado sin materia. Por lo expuesto y fundado y en acatamiento a lo establecido por los artículos 56 y 57 de la Ley de Justicia Electoral, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resuelve. Primero, por lo anterior, se sobresee el presente recurso de revocación promovido por el licenciado Óscar Carlos Vera Fabregada en su carácter de presidente y representante propietario del partido Conciencia Popular ante el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Segundo, notifíquese. A la consideración del Pleno, es cuanto, consejera presidenta.